Claudia Paredes es profesora de la OIB y es responsable del Grupo de Recerca de Parasitología y Epidemiología Mediterránea de la OIB y nos hablará de vigilancia de enfermedades parasitarias emergentes en Mallorca. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias, que sé que es un sacrificio justo antes de la hora de comer, pero pues eso, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias también a Ana y a Mercedes por haberme invitado a hablarles un poco sobre este grupo tan fascinante de patógenos que son los parásitos. Es un grupo con el que venimos trabajando en los últimos años, en el grupo de parasitología mediterránea. Y un poco para ponerlos en contexto, porque esto me parece muy interesante hablar un poco de la perspectiva histórica, ¿no? Estábamos hace no mucho tiempo acostumbrados a que las enfermedades infecciosas, incluyendo las enfermedades parasitarias, eran una realidad no solamente a nivel global, como lo podemos observar, por ejemplo, en estudios que se hacen en momias precolombinas o incluso en papiros egipcios, ¿no? Las enfermedades parasitarias eran altamente prevalentes en el planeta, pero además en Europa también existían, también causaban una mortalidad importante y en general las enfermedades infecciosas eran parte de la realidad de este continente, ¿no? Sin embargo, hemos pasado por un periodo de tiempo en el que esto se ha concentrado sobre todo en zonas tropicales y hemos cambiado un poco el chip pensando que esto era únicamente de estas zonas del mundo, ¿no? Sin embargo, em, también el mundo está cambiando, cambia mucho más rápido de lo que a veces somos capaces de percibir. Y en los últimos años estamos siendo conscientes de los cambios que está habiendo en el planeta con relación al clima, por ejemplo. Y esto nos permite también plantearnos la pregunta de si también vamos a observar a largo plazo algún cambio también en la dinámica de estas enfermedades parasitarias. Bien, entonces simplemente para ponerlos en contexto, se han hecho muchos estudios, sobre todo en parásitos, por ejemplo, de peces, para observar qué es lo que está pasando en las últimas décadas con relación a esto. Y hay resultados que son muy, hasta cierto punto, paradójicos, ¿no? Porque por un lado observamos que hay una disminución de la diversidad de algunas especies de parásitos en general, pero también hay un incremento de la prevalencia de algunas especies de parásitos que en nuestro caso son importantes a nivel zoonótico, ¿no? Como por ejemplo la tendencia que haya del incremento a nivel global de la anisakiasis, ¿no? Producida por anisakis. Este otro ejemplo me pareció interesante comentárselo porque se trata de un parásito que es transmitido por caracoles y babosas. Este es un estudio que se hizo en Suiza y como verán, primero, bueno, se ha comparado en muchas décadas cuál ha sido esta dinámica de la transmisión de Angiostrongylus vasorum, que es un parásito que tiene importancia veterinaria, únicamente afecta a los perros, a los cánidos, perdón. Y en comparación con la década de los 80, 90, donde simplemente estaba presente entre un 2 y 3%, en un 2 a 3% de los animales, hoy en día vemos que alcanza un 62% en la misma región, ¿no? Entonces, estos cambios están ocurriendo de una manera bastante rápida, ¿no? Y no necesariamente somos conscientes, como han dicho en otras presentaciones, no somos necesariamente conscientes de lo que está ocurriendo hasta que ya ha ocurrido, ¿no? Bueno, esto simplemente comentarlo, lo de la esquistosomiasis es otro ejemplo claro de una enfermedad transmitida por gasterópodos, por caracoles y babosas, en este caso caracoles, que se ha establecido con mucha facilidad en Europa, en este caso en Córcega, en estas zonas paradisiacas, ¿no? Donde los turistas van. Curiosamente, porque estuve leyendo el primer caso que se reportó, eran unos turistas que habían llegado a la zona a bañarse y habían estado también en Mallorca y me llamó la atención. Acá no tenemos acúmulos de agua dulce como este, entonces disminuye un poco el riesgo de transmisión, ¿no? Pero
Pero bueno, ahora que están empezando a bañarse los turistas en los embalses, que creo que lo vi hace algunos años, pues habría que pensar en alguna posibilidad como esta, ¿no? Bien, entonces hace algunos años empezamos a buscar información sobre la situación de estas parasitosis en las Islas Baleares y un poco motivados con la llegada en los últimos años de numerosas especies invasoras, ¿no? Tanto mosquitos, como ya han comentado, el mosquito tigre, pero además otras especies de las que somos conscientes que han llegado, porque son visibles, ¿no? Entonces podemos saber qué es lo que está ocurriendo con muchas de estas. Sabemos además que muchas se están estableciendo con mucha facilidad en las islas porque los ecosistemas insulares son especialmente vulnerables al establecimiento de estas especies, ¿no? Son ecosistemas vulnerables también a los efectos nocivos del cambio global. Y queríamos saber cuál era la situación de estos parásitos que a lo mejor estaban llegando también con estas especies. Nos encontramos con que prácticamente había muy poco conocimiento, generalmente en relación a los helmintos. Sí que encontramos información con los parásitos más importantes, por ejemplo, con Leishmania se han hecho muchas cosas, pero nos encontramos también con una ausencia de conocimiento específico en las Islas Baleares, ¿no? Entonces empezamos de una manera modesta a trabajar con centinelas que el estudio con centinelas data, bueno, esto es una fotografía que me gusta incluir porque es un poco lo que se hacía hace muchos años en las minas. En las minas los mineros llevaban canarios y que son muy susceptibles a los gases tóxicos. Entonces, cuando estos se morían, ellos sabían que había un peligro, ¿no? Entonces, este tipo de animales, en nuestro caso no matamos animales adrede, pero sí que decidimos empezar a trabajar con los veterinarios y biólogos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de acá de Baleares para ver un poco qué especies de parásitos estaban establecidos o que estaban presentes en la isla, ¿no? En las islas. Encontrado muchas especies de parásitos, algunas de estas que conllevan un riesgo potencialmente zoonótico, que son más bien infecciones más raras, pero nos encontramos también con la sorpresa de algunas que eran claramente zoonóticas, que el día de hoy voy a hablar un poco de dos, que creo que son las que bueno, representan tal vez tiene mayor relevancia para la charla del día de hoy. Y nuestros centinelas por excelencia fueron elegidos en función un poco a la abundancia que tienen al llegar a los centros de recuperación, ¿no? Por ejemplo, los erizos terrestres, que seguramente alguno de ustedes los habrá visto en carreteras, atropellados, etcétera. Estos animales son los mamíferos que más llegan a los centros de recuperación y eso los convierte en un centinela por excelencia, ¿no? No solamente en Baleares, sino en diferentes partes de Europa. Y luego dimos un paso más y empezamos a trabajar con las ratas, porque, bueno, dada la importancia que tienen las ratas y también por los parásitos que encontramos que tenían relación con estas, pues quisimos investigar también cuáles eran estos parásitos que estaban presentes en ellas. Bien, esto un poco viene relacionado al hecho creo que lo han comentado también, el hecho de todos estos cambios que hay en el planeta, el calentamiento global, entre otros, hace que sea pues una tormenta perfecta, ¿no? Que haya cada vez más ratas. Hay un estudio donde en 11 de 16 ciudades europeas se ha observado un incremento drástico de las poblaciones de estos roedores. Y claro, esto en Baleares creo que no está incluido en este estudio, pero sí que observamos, bueno, he visto que hay muchos artículos de periódicos donde se habla de las ratas y su abundancia, ¿no? Esto también tiene conexión con lo que comentó Ramón de las colonias felinas, porque hay mucho alimento, los gatos realmente no se dan abasto para comer todo el alimento que se les da. Entonces, lo siguiente es que vienen las ratas. Yo alguna vez los he visto en los parques de mi casa y seguramente más de alguno lo habrá visto también. Las ratas evidentemente tienen una conexión también con los desastres naturales, con las inundaciones, que lo que hacen es a veces
favorecer la transmisión de muchos de estos patógenos que estos traen, ¿no? Y bueno, simplemente pongo esto para que luego lo recuerden porque tiene mucho que ver con uno de los parásitos que estamos investigando. Este es un estudio en Australia, en Queensland, donde estas inundaciones, por lo visto, hacen que las ratas, bueno, evidentemente viajen más rápidamente de un lugar a otro, pero además los caracoles surjan, ¿no? De dentro de la tierra, donde a veces se meten, salgan a la superficie e invadan también otras zonas donde no estaban presentes. Bien, entonces, como les decía, he elegido dos enfermedades parasitarias de las que se ha hablado poco por otros investigadores que han presentado el día de hoy. Una de ellas es la himenolepiasis, ¿no? La himenolepiasis por himenolepis es una enfermedad parasitaria causada por dos especies, Hymenopis diminuta e Hymenopis nana, son parásitos de roedores. Y nosotros, bueno, empezamos a investigar qué parásitos, bueno, Sebastián Jauma, que está por aquí, estuvo investigando un poco cuáles eran la prevalencia de estas especies. Y, por ejemplo, en el caso de Hymenopis diminuta, le hemos encontrado en un 21%. Se trata de una especie que a nivel zoonótico es muy rara porque el ciclo biológico implica la ingesta de unos pequeños intermediarios, unos escarabajos muy pequeñitos que están a veces asociados a los cereales. Yo le he preguntado a mis estudiantes y me han dicho que los han visto alguna vez en harina, etcétera, sobre todo a nivel de larva, ¿no? Y pues la ingesta de esto ocurre muy poco, entonces hay muy pocos casos. No es una sorpresa porque también se había reportado ya antes en las Islas Baleares, en una tesis que encontramos por allí, pero sí que nos llamó mucho la atención la presencia de Hymenopis nana porque no estaba reportada en Baleares y en este caso, bueno, la encontramos en 3 comunidades, en 3 municipios, en Palma, en Santa Eugenia y en Llucmayor. Y es importante porque en este caso se descubrió hace pocos años que la transmisión no solamente ocurre a través de la ingesta de estos insectos, sino que también puede haber un ciclo directo por contaminación con los huevos. Los huevos duran muy poco tiempo en la naturaleza, pero hay un riesgo de transmisión, ¿no? Ahora estamos intentando combinar estos resultados con lo que se tiene en el hospital. Por lo visto no hay tantos casos, pero sí creemos que es interesante saber que circula, ¿no? Este parásito porque tiene un diagnóstico relativamente sencillo y genera infecciones en general bastante, bueno, leves. Hay que están asociadas a síntomas de infecciones intestinales, dolor abdominal, puede haber diarrea incluso, muchos casos asintomáticos y puede haber severidad, pero en el caso de que haya muchos parásitos, que estén infectados los pacientes con muchos parásitos, sobre todo niños pequeños. Bien, pero una de las enfermedades en las que nos hemos centrado mucho en los últimos años es la infección causada por Angiostrongylus cantonensis. Es conocido comúnmente como el gusano pulmonar de la rata. Es un nematodo, es una especie zoonótica que tiene su origen en la región del Indo-Pacífico, donde, bueno, se sabe que está desde hace muchas décadas. Pero que se ha ido expandiendo a nivel global a un ritmo alarmante. Lo que pasa es que normalmente estaba en zonas tropicales y subtropicales del mundo. Para nosotros fue una verdadera sorpresa encontrarlo acá en el año 2018. em, y esto es lo que observamos, que lo pondré para que lo vean un poco mientras voy narrándolo. Bueno, en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, como les decía, con quienes estuvimos colaborando para este muestreo de parásitos zoonóticos, observamos, bueno, los veterinarios de la zona observaron que los erizos tenían una sintomatología bastante atípica, ¿no? Muchos de ellos llegan con afecciones neurológicas porque son atropellados, porque tienen incluso otros patógenos que son ya conocidos, pero ellos observaron un patrón diferente, ¿no? Este patrón diferente, bueno,
lo siguiente fue examinarlos y dentro del cerebro encontramos estos gusanos, que curiosamente eran unos adultos, de Angiostrongylus cantonensis, y después de hacer análisis moleculares, bueno, con toda certeza llegamos a la conclusión de que se trataba de esta especie, ¿no? Esto fue, bueno, al principio me acuerdo comentarlo con una colega de Tenerife, una parasitóloga de Tenerife. Tenerife era el único lugar dentro de Europa donde había sido descrita la presencia del parásito. Y ella me acuerdo que me decía, Pilar, me decía, Claudia, ¿estás segura? Porque esto es un parásito sobre todo el trópico, ¿no? Y tuvimos que hacer muchos análisis morfológicos y moleculares para darnos cuenta que efectivamente se trataba de esta especie, ¿no? Era la primera cita para esta región del continente, porque Tenerife de todas maneras está mucho más al sur, ¿no? Entonces, desde entonces hemos venido trabajando en este tema, ¿no? Y un poco para que sepan sobre esta enfermedad, si es que no lo saben aún, es un parásito que circula entre ratas y caracoles y babosas, ¿vale? Las ratas lo tienen presente, habitan estos en la arteria pulmonar, donde crecen los adultos, se reproducen y van eliminando larvas muy pequeñitas, las larvas L1, casi invisibles, que salen con sus heces, ¿no? Y bueno, esto es algo que no siempre es muy agradable de contar a los amantes de los caracoles, que los caracoles y las babosas silvestres les encanta comer, por lo visto, heces de animales. Y han hecho experimentos en el campo y han visto cómo se llenan de caracoles, a veces las heces de diferentes animales, ¿no? Entonces, estos se alimentan de estas larvas pequeñas, L1, y dentro de estos invertebrados se transforman hasta larvas L3, que son las larvas infectantes del parásito, ¿no? El problema, claro, normalmente esto circula en la naturaleza sin que nos demos cuenta, pero a veces, de manera accidental, diferentes especies de mamíferos y aves pueden ingerir estos caracoles o babosas infectados y también infectarse, ¿no? Entre ellos los seres humanos, en los que se desarrolla una enfermedad conocida como la meningoencefalitis eosinofílica, ¿no? Que está caracterizada por el incremento de eosinófilos, sobre todo en líquido cefalorraquídeo, no en sangre periférica, lo que hace difícil el diagnóstico, ¿no? Obviamente, al ser un parásito neurotrópico, en nuestro caso, se queda en el cerebro, empieza a intentar huir. Como no somos las ratas, no puede llegar al pulmón, a la arteria pulmonar, y se pierde ahí y desencadena una reacción inflamatoria muy severa que muchas veces genera enfermedades sumamente graves. Evidentemente hay casos asintomáticos también en el mundo. Hay casos leves, hay casos autolimitados que simplemente con pocos días de tratamiento para paliar los síntomas se curan, pero en algunos casos hay gravedad, ¿no? La gravedad se ha reportado más o menos en unos 3.000 casos, se cree que hay más, se cree que hay unos 7.000. Y sobre todo ocurre en regiones donde hay consumo de gasterópodos crudos, pero no exclusivamente en zonas donde ocurre esto, ¿no? En los casos más severos se puede presentar como ceguera, parálisis, dependiendo de la localización del cerebro donde se presente. Hubo un caso muy sonado en la prensa de un jugador de rugby australiano, probablemente les suene porque se supo que se quedó paralítico, finalmente falleció hace algunos años. Y hay casos también en niños, ¿no? Es una enfermedad, los niños aparentemente son más vulnerables a los efectos nocivos de esta parasitosis, ¿no? Entonces, es realmente relevante la detección del parásito, de saber que circula en Mallorca, que es donde lo hemos encontrado. Hay muchas especies que están también involucradas en la transmisión, no solamente los gasterópodos, todo lo que come un gasterópodo o un caracol o una babosa puede también infectarse. Existen, por ejemplo, casos en anfibios, planarias,
es un parásito que tiene un ciclo sumamente complejo. Para algún investigador australiano le puso el nombre de parásito promiscuo, que me pareció un nombre muy acertado, dada esta facilidad que tiene de infectar un poco todo lo que se le cruza, ¿no? En Cuba, por ejemplo, hubo casos, perdón, en Barcelona detectaron unos casos en una familia que había viajado a Cuba y había comido gambas, por lo visto, de río. Y ha habido casos también en las islas del Pacífico asociadas a la ingesta también de estos crustáceos, ¿no? Bien, entonces desde entonces nosotros hemos intentado aplicar este concepto de One Health de los que ya han hablado para responder una serie de interrogantes con relación al ciclo y a la epidemiología del parásito en las Islas Baleares, ¿no? Hemos utilizado a los erizos por las razones que les comenté anteriormente y hemos intentado un poco abordar diferentes aspectos de la enfermedad utilizándolos como nuestros centinelas, ¿no? Un poco para ponerlos en contexto, por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue hacer una caracterización clara de los síntomas en animales silvestres, porque estamos convencidos de que esto podría facilitar la detección temprana en otras zonas del continente. Un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento genera evidentemente un peor pronóstico de los pacientes, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que se detecte la circulación en diferentes lugares. También diseñamos alguna técnica para la detección fácil del parásito en mamíferos. Este es un cerebro de un solo erizo en el que encontramos 64 gusanos. Esto ahora me parece un dato muy interesante porque hay un grupo en República Checa que ha hecho infecciones experimentales en erizos terrestres y se han dado cuenta de que solamente se infectan cuando ingieren un número muy elevado de larvas. O sea que nosotros estamos mirando aquí simplemente la punta del iceberg, ¿no? Significa que hay circulación de un número elevado de larvas dentro de los gasterópodos. Simplemente comentar que a día de hoy se ha detectado también en Valencia y bueno, hoy día me he enterado, no sé si comentarlo, que por lo visto está en más lugares de España, o sea que España a día de hoy es el único país endémico. Por ahí hemos escuchado que a lo mejor circula en otro, en Italia, pero no lo tenemos todavía claro. Pero en España seguro que circula en más lugares, ¿no? Bueno, siguiendo un poco este enfoque One Health, lo que hemos hecho es seguirle los pasos a los erizos para colectar un poco todos los caracoles y babosas que conviven con estos, en las zonas donde están los erizos positivos, y hemos encontrado que el parásito está presente en 11 especies de caracoles y babosas. Este es un estudio también de Sebas, publicado en One Health, y nos pareció muy interesante la diversidad de especies que pueden estar implicadas en la transmisión. Pero bueno, el hecho de encontrar caracoles y babosas que tengan el parásito no es un indicador directo de su rol como transmisor. Es un indicador importante, pero no es el único. Es importante también saber en cuáles de estas especies circula con más fuerza, es decir, en cuáles de estas hay más cantidad de larvas, ¿no? Cuáles son capaces de tener una mayor carga parasitaria. Y hemos hecho a nivel de un pequeño piloto, porque nos estamos quedando un poco sin financiación, así que hemos elegido una zona endémica donde encontramos ratas positivas que utilizamos para diseñar un mapa de riesgo. Y haciendo cuadrículas empezamos a analizar, bueno, colectamos en cada una de ellas caracoles y babosas y solamente encontramos en esta zona únicamente babosas positivas. Esto fue hecho en enero. Y cerca de donde estaban las ratas, incluso hasta 2 años después, se había formado un clúster de transmisión. Y lo interesante de esto es que además esta zona endémica estaba cerca de dos colegios donde había niños menores de 5 años, ¿no? Que como les decía antes son especialmente vulnerables a la infección.
Y también a nivel piloto hicimos encuestas epidemiológicas. Les preguntamos, solamente uno de los colegios quiso participar, el otro, cuando le hablamos de patógenos, eran privados, no quiso saber nada de nosotros. Pero sí, uno de los colegios colaboró y todos los profesores, bueno, eran 4 profesores de educación infantil, nos dijeron que la ingesta, bueno, que los niños se metieran caracoles a la boca todos estaban de acuerdo con que esto era frecuente. No nos dijeron que se los comieran, pero sí que se los metían a la boca. Evidentemente esto es simplemente un estudio piloto con datos muy preliminares, pero creemos que es muy importante extenderlo a diferentes zonas endémicas para conocer cuál es el riesgo potencial en la isla, ¿no? O el riesgo real en la isla. Otra cosa que hicimos en colaboración con la Universidad de Sydney en Australia fue cuantificar las larvas que estaban presentes en las babosas. Nos encontramos con que la mayoría tenía poquitas, ¿no? 40 o una incluso, pero sí que hubo 2 que tenían 20.000 larvas en una de ellas y en otra unas 13.000 larvas, esto con análisis moleculares muy finos, pero nos hablan ya de un riesgo potencial en las Islas Baleares, bueno, particularmente en Mallorca, ¿no? Porque no lo hemos encontrado ni en Menorca ni en Ibiza, que es donde vamos intentando detectarla primero en fauna silvestre, ¿no? La neuroangiostrongiliasis, que es la enfermedad que causa este parásito, ha sido detectada en los últimos años en pacientes pediátricos. Este, por ejemplo, es un reporte del año pasado de Florida. En Florida la detectaron también en fauna silvestre en el año 2003 y poco más de 20 años después han detectado ya casos pediátricos, ¿no? Uno de estos niños necesitó terapia de recuperación posterior, ¿no? No solamente fue tratado, sino que necesitó más cuidados posteriormente, ¿no? En Hawái, donde el parásito está claramente establecido, em, hay casos todos los años, este es un año, en el 2018, por ejemplo, hubo 5 años en niños, y ahí sí que ven que la infección circula con bastante fuerza, ¿no? En Australia, en algunas zonas de Australia era endémico desde hace muchas décadas, pero por ejemplo en la región de Sydney se detectó también hace pocos años, primero también en fauna, y unos 10 años después empezaron a aparecer los primeros casos pediátricos, algunos de ellos de mucha severidad, como este caso donde surgió una hemorragia severa en niños. Y bueno, me pareció muy interesante incluir este estudio porque empezaron a encontrar una relación entre el aumento de precipitaciones y las inundaciones que había habido en la zona de Queensland con un incremento de Angiostrongylus cantonensis, ¿no? Por lo visto, hubo muchos casos que ni siquiera llegaron a analizarlos, pero sí que habían tenido casos de meningitis eosinofílica en la zona, ¿no? Bien. Bien, ¿cuál es la situación en las Islas Baleares con relación al parásito? Este es un poco el muestreo que hemos realizado en mamíferos y como verán está ampliamente distribuido en 14 municipios de la isla. Ahora estamos expandiendo este estudio también a invertebrados en colaboración con una universidad de República Checa. En el caso de los mamíferos, los erizos son aquellos que llegan mm, al Centro de Recuperación de Fauna. En el caso de las ratas, las muestreamos directamente. Hemos hecho un muestreo muy intenso en toda la isla. Más o menos unas 300 ratas han sido muestreadas. Es verdad que son animales sumamente astutos. Capturarlos cuesta muchísimo porque saben cuando los quieres capturar y se esconden. Tú puedes poner trampas ahí. Hemos tenido mucho éxito con embutidos mallorquines, por lo visto están muy adaptados a los embutidos mallorquines, les gusta mucho, entonces ahí hemos empezado a tener éxito y con la ayuda de colaboradores, gente que tiene fincas, ¿no? Hemos conseguido muestrear este número de estos roedores, ¿no? Entonces,
sabemos que están ampliamente distribuidos. Una cosa que nos llamó muchísimo la atención es la prevalencia que encontramos en la zona de Alcudia, con aproximadamente más de un 40%, entre un 40 y un 50% de ratas positivas en Albufera de Mallorca, ¿no? Que es una zona protegida, es un parque natural, em, donde, bueno, ahí hay mucha humedad, hay muchos caracoles, hay de todo ahí. Y han llegado muchas especies invasoras, curiosamente, ¿no? Y además está cerca del puerto de Alcudia, ¿no? Que no tenemos evidencia todavía para afirmar que tiene que ver, pero este parásito se mueve con las ratas, más que, bueno, también se cree que se mueve con los caracoles, pero no han llegado muchos caracoles nuevos. Pero hay mucho tráfico de embarcaciones en las Islas Baleares y creemos que esto, sumado con las condiciones idóneas para su establecimiento, podrían haber permitido, ¿no? Por ahora es solamente especulativo, estamos trabajando en ello. Otra cosa que encontramos fue también una mayor prevalencia de la infección en animales silvestres asociada sobre todo al otoño. Los animales que se infectan y que llegan al COVID, esto ocurre sobre todo en otoño, como verán ahí, en ese pico rosa, casi todos los casos ocurren en otoño, luego baja, todavía hay algunos en invierno, y luego en verano por lo visto desaparece, ¿no? Que esto queremos saber si es extrapolable al riesgo de transmisión para humanos, ¿no? Que esto permitiría centrar los esfuerzos de prevención en una época del año que es más efectivo a nivel económico, bueno, a nivel de todos los esfuerzos, ¿no? Entonces estamos intentando también demostrar esto. Bueno, finalmente simplemente agradecer nuevamente a los organizadores del evento, em, a todos los estudiantes y trabajadores que de manera incluso a veces gratuita han colaborado con este proyecto y a las universidades que han colaborado con nosotros, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y nada más, dejo ahí mi contacto. Si alguno tiene alguna duda, bueno, estamos aquí para responder cualquier pregunta. Muchas gracias.